Este tipo de cosas por lo regular sucedían, o tal vez aún suceden en pueblos, en comunidades que están a orillas alejadas de las ciudades, y por lo que mucha gente cuenta, antes se veían más estos entes o seres. Lo que a continuación les contaré, me lo contó mi abuelo, porque él lo vivió. Me dijo que sucedió por allá en una comunidad de Jalisco, donde él nació. Dice que era un pueblo chico, pero no ajeno a las supersticiones. Estaba lleno con historias de nahuales y otras cosas paranormales. En ese tiempo, mi abuelo era joven, según dijo como de unos 20 años, y aún no se casaba. Cuenta que en aquel pueblo no había padre, y que un día llegó uno de mediana edad, como de 45 años. Venía de otra parte, no se sabía exactamente de dónde, pero su llegada fue todo un suceso, debido a que el lugar tenía mucho tiempo sin tener sacerdote. Además de que parecía ser un buen cura, miraron que también tenía mucho conocimiento en lo sobrenatural, y la gente de esos lugares, al ser muy supersticiosa, se dejaba llevar por ese tipo de cosas. En un principio todo era normal, con la diferencia que ahora se escuchaban las campanadas llamando a misa, pero luego todo empezó a cambiar. La gente notó que sucedían cosas extrañas. Entre esas cosas empezaron a desaparecer animales sin dejar rastros, después mujeres, sobre todo las jovencitas. Los pueblerinos eran agricultores, sembraban maíz, por eso los alrededores estaban llenos de maizales y creían que alguien las desaparecía entre sus milpas. Luego, algunos dijeron que en las noches se escucharon ladridos y aullidos que salían del templo, tal vez de un perro que tenía al padre dentro de la misma, aunque no lo habían visto llegar con él. Decían que quizás alguien se lo había regalado. Incluso, algunos aseguraban que hasta habían visto salir uno por entre los maizales, y que, por cierto, era descomunal. Su estatura no era normal a la de un perro común. Supersticiosos como eran, se persignaban y temerosos corrían a encerrarse a sus casas. Después se perdió una niña, luego otra y otra. Nunca se volvía a saber de ellas. Aquel padre no era muy viejo, pero extrañamente cada día se veía más joven y fuerte. Casi nunca lo miraban fuera del templo, menos de día, y por las noches se escuchaba aullar al animal, mas nadie se atrevía a investigar. En esos días se perdió una chica de nombre María, hija de un hacendado del pueblo, y fueron a pedirle ayuda. Habían escuchado gruñidos espeluznantes al momento de desaparecer y querían su consejo porque él sabía de esas cosas paranormales. Pero no estaba en la iglesia. Por ningún lado apareció. Los habitantes la buscaron y también fue extraño, pero solo hallaron un osito de felpa impregnado de sangre y un pelaje negro muy grueso y áspero. Los parroquianos optaron por encerrarse antes de anochecer. Sentían temor de ser atacados por ese ser desconocido. Tenían miedo, pero en las mañanas acudían al templo a pedir con su fe por las niñas desaparecidas, tanto del pueblo como en sus alrededores, porque también se estaban perdiendo. Una vez, cuando el padre entró a dar misa, vieron que traía un ojo parcheado. Alguien preocupado le preguntó qué le había sucedido. Contestó que se había golpeado con un cirio y terminó pronto la misa. Se les hizo raro, pero no dijeron nada. ¿Por qué iban a desconfiar de un sacerdote? Entonces, ese mismo día en la noche, se perdió Carmen, una muchachita de unos 17 años. Era la que le ayudaba al padre en las labores de la iglesia y nunca llegó a su casa. Así que fueron a buscarla al templo. Pero solo encontraron su rebozo entre un rastro con manchas de sangre. Ellos lo siguieron
y la encontraron ya anoche entre los sembradíos, a un lado de un gran perro negro agonizante con un charco de sangre. Al ver eso, todos quedaron helados por lo que estaban presenciando. Alguien le preguntó qué había pasado. Ella, con los ojos llenos de lágrimas, su rostro ensangrentado y temblando de temor, con un rifle entre sus manos, dijo: lo maté, y temblorosa empezó a narrar lo sucedido. Después de terminar mis labores con el padre, iba a casa, cuando sentí que alguien me seguía por entre el maizal. Lo sentía cada vez más cerca. De repente volteé y vi que era el padre. Lo reconocí en la oscuridad por un parche que traía en su ojo. Tenía la mirada perdida y desesperado me empezó a decir que corriera antes de que fuera tarde. Le pregunté qué hacía aquí y por qué quería que corriera. Ya no contestó, solo gruñía retorciéndose en el suelo. Miré que se estaba transformando en un perro, pero demasiado grande. Primero a sus manos y pies le salieron garras. Su rostro le creció y se le formó en un gran hocico con enormes colmillos. El cuerpo se le llenó de pelo negro muy grueso y los ojos como de fuego. Luego se puso en 4 patas y fue acercándose a mí. Corrí, pero pronto me dio alcance y arrastrándome hasta aquí, luego ya no supe de mí. Cuando desperté, estaba en la iglesia. El nahual me había dejado viva en ese lugar. Estaba asustada y fui a mi casa sin que nadie me viera. Tomé un rifle que mi papá guarda donde tiene la despensa. Agarré balas y regresé a la iglesia para bendecirlas. Antes había escuchado a alguien que solo así se morían los hombres lobo y nahuales. Después me fui por entre la milpa, tratando de que no me encontrara, puesto que podría estar en cualquier lugar, incluso olfatearme. Luego me vi perdida y con mucho temor sin saber en dónde me encontraba. De repente, aquel perro saltó y se puso frente a mí sin atacar. Solo se me quedaba viendo. Aunque estaba aterrorizada, aproveché el momento y le disparé. Pero él, así herido, trató de darme alcance, solo que ya no era tan rápido por las heridas que le hice. Y así me persiguió un buen tramo por entre las milpas, dejando un gran rastro de sangre. Al ir corriendo tropecé y caí. Arrastrándose llegó hasta mí, pero tampoco me hizo daño. Allí se quedó agonizante. Imagino que por el rastro ustedes me encontraron. Por lo que la muchacha contó y por lo que ellos vieron, supieron que el padre era quien desaparecía a la gente para alimentarse de carne. Primero lo hacía con animales, pero su apetito era tan voraz que lo llevó a probar la carne humana. Por eso el instinto animal se impuso bloqueando su razón. Según dicen, que cuando ellos prueban carne de personas, jamás podrán controlar la bestia que llevan dentro de un nahual. Es la ley de esa maldición. Entonces los que estaban allí, entre ellos mi abuelo, vieron como el perro, al exhalar su último suspiro, empezó a transformarse en humano frente a todos. También miraron que efectivamente era el padre. Tenía un balazo en su ojo. Se lo habían dado en otro pueblo al querer llevarse a una niña, pero la bala no estaba bendita, por eso no lo mató. Fue sepultado en un cruce de camino lejos del pueblo, según era superstición de aquellos lugares para que no fuera a cobrar vida. Carmen se fue de allí y de ella no se supo más. Pero se dice que muchos años después volvieron a verla entre los maizales convertida en animal, solo que ahora eran 2 enormes perros negros que andaban en los pueblos aledaños, uno más joven que el otro. Salen a cazar cuidándose una con otra. Aseguran que son Carmen y su hija, mitad humanos, mitad lobo, la hija de un sacerdote nahual, a quien dejó su legado o maldición al abusar de Carmen. Ese fue el motivo por el cual no la mató aquel día. Supo que esperaba un hijo suyo, una familia de nahuales, decía mi abuelo, porque del pueblo que había llegado aquel padre era el hábitat de ellos.
Desde entonces nadie olvida lo sucedido. Hasta el día de hoy se cuentan historias de esos seres, y aún hay gente que siente que los observan entre los maizales. Mi abuelo fue un brujo muy poderoso de magia negra, pero cansado de usar su magia para realizar el mal, decidió retirarse y vivir sus últimos años como cualquier anciano, sin usar su magia ni para el bien ni para el mal. Él, queriendo recuperar el tiempo que no le dio en su momento a su familia, hacía de todo para convivir con nosotros, y es por eso por lo que nos contaba todas las cosas macabras que vivió siendo brujo. Uno de nuestros temas favoritos era el de los nahuales. Él se sabía muchas historias de estas criaturas y también aseguraba tener muchísimos amigos que eran nahuales, así que a él no le asustaban. Al contrario, les tenía mucho respeto. En una ocasión, cuando nos contaba una historia de nahuales, una de nuestras primas, que era muy curiosa, le preguntó si él sabía cuál era el origen de esas bestias. Él sonrió y nos dijo que su origen no era nada bueno. Realmente su origen era demoníaco. Cuando nos dijo eso, tuvimos miedo, y al calor de la fogata y en medio de aquella noche fresca con una luna enorme, le insistimos a que no los contara. Al principio se negó, pero después se doblegó ante la petición de sus 16 nietos y se decidió a contarnos, advirtiéndonos previamente que era una historia que involucraba mucho al mal. Esto lo sé, porque todo brujo de categoría mayor simplemente debe saberlo. Es como un credo para nosotros, aunque hacemos un juramento para guardar ciertos secretos oscuros. Hoy en día ya no me importa, y solo quiero esperar en paz el momento de mi muerte. Todo comenzó en un pueblo llamado San Fernando Xcan. En los montes de ese pueblo habitaba un viejo brujo, el más poderoso conocido entre nosotros, a tal grado que lo llamaban Don Favo, porque decían que él es el favorito del diablo. La gente le tenía mucho miedo a aquel anciano. En el lugar se decía que había vivido por más de 500 años y se alimentaba de gusanos, de hierbas e inclusive de excremento de los animales del monte. Don Favo era muy poderoso, pero para aquel entonces estaba igual que yo, retirado, y ya no tenía en mente utilizar más de su magia para cualquiera de los bandos. Se dice entre los brujos que el diablo, al enterarse de la pérdida de su más poderoso caudillo, en muchas ocasiones quiso convencerlo para seguir haciendo el mal, ofreciéndole más poder e inclusive haciéndolo sufrir, asesinándole cruelmente a toda su familia. Pero el Señor valientemente aguantaba todo aquel acoso, y es por eso por lo que decidió vivir solo en el monte como un ermitaño, evitando cualquier contacto con las personas. El diablo, que para esos momentos deambulaba muy cerca del poblado, empezó a realizar muchas maldades a la gente, asesinatos, gente suicidándose, muertes de cuna y animales desapareciendo. Dentro de su ignorancia, a las personas se les hizo muy fácil culpar a Don Favo de todas las desgracias del pueblo, y fue tanto su odio hacia el Señor que aun cuando el diablo dejó de rondar esos lugares, se hizo costumbre culpar al viejo brujo de todo lo que ocurriera. Cuando una gallina era devorada a manos de algún perro, decían que Don Favo era una bestia que chupaba sangre. Si algún niño sufría una caída,
Decían que fue culpa de los vientos malignos que provenían de la choza del anciano brujo, y así se hizo costumbre culparlo por todo. Un día, Felipe, quien era el hijo adolescente de don Fausto, quien a su vez el hombre más acaudalado del pueblo, se fue hacia el campo para cuidar el rebaño de ovejas de su padre. Pasaron varios días y el joven no regresó. Su padre, junto a sus trabajadores, salió en búsqueda del muchacho, de forma incesante, pero no pudieron dar con su paradero. Conforme pasaba el tiempo, la noticia fue corriendo como pólvora por todo el pueblo, y como era de esperarse, los diferentes tipos de comentarios culpando a don Fabo se hicieron presentes. Seguramente el anciano lo asesinó y se lo comió, decían algunos. Pobre chico, seguramente en ese momento es parte de alguna ofrenda para el maligno, decían otros. Y muchas más afirmaciones macabras y sangrientas se hicieron con respecto al joven, y todos tenían en común la culpabilidad del viejo anciano. Dentro de su desesperación, ante tanto mal comentario, don Fausto se molestó y decidió acabar de una vez con lo que para él era la malaria del pueblo, y fue hacia el monte dispuesto a darle muerte al viejo brujo. No fue tan difícil hallar con él, y fue víctima de una brutal golpiza, para posteriormente arrastrarlo a soga desde un caballo hacia la plaza del pueblo, y amarrarlo en una vieja madera en donde le cayeron a latigazos para que confesara qué había hecho con el joven. «Yo no hice nada, no me meto con nadie, déjenme ir por favor», suplicaba el anciano, con la cabeza sangrando y con la espalda destrozada a punta de látigo. Todos en el pueblo reían y festejaban la desgracia de aquel brujo. Los niños le arrojaban piedras, algunos asestándole en el rostro, que cada vez era menos visible ante el abundante sangrado producto de las heridas. Don Fausto le arrojó como ultimátum al viejo Fabo que dijera dónde se encontraba su hijo, o de lo contrario lo mataría. El viejo brujo, de forma apaciguada, solo le contestó que no sabía, que él no quería problemas y él no se metía con nadie. Esta situación desató la furia de don Fausto, quien sin pensarlo dos veces sacó un filoso machete que guardaba en su cinturón y de un potente tajo decapitó a aquel pobre anciano. Ante el júbilo de todo el pueblo, la sangre salpicó a los más cercanos y la cabeza rodó por la plaza. Los más pequeños fueron a patearla como si se tratara de una pelota. Justo a unos cuantos minutos del asesinato del viejo brujo, un trabajador de don Fausto llegó apresurado y frente a todos le dijo al hacendado que había encontrado a su hijo. Este había decidido ir con un hombre, debido al miedo de lo que le diría su padre al enterarse de sus preferencias sexuales. Casi al mismo tiempo, la cabeza del anciano abrió los ojos y con una voz demoníaca comenzó a decir: «Malditos, me vengaré de todos ustedes. Solamente quería hacer el bien, pero ahora conocerán mi verdadero poder». Al mirar eso, el sacerdote del pueblo tomó la cabeza, la metió en una bolsa y la llevó hacia la iglesia para remojarla en agua bendita. En ese momento, el cielo se nubló, como nunca nadie había visto, y un gran aguacero cayó, acompañado de unas potentes ráfagas de viento que aporreaban tanto a niños como a adultos en árboles y muros de piedra, asesinando instantáneamente de forma cruel a más de uno. La mayoría de la gente logró huir despavorida hacia sus casas. Esa noche nadie durmió. Se dice que durante toda la noche, unos lamentos macabros vinieron de la plaza donde habían asesinado al brujo.
Los más valientes y curiosos que lograron mirar desde sus ventanas lo que estaba ocurriendo, decían que aquellos lamentos eran productos del llanto del diablo, quien abrazaba el cuerpo decapitado del brujo, lloraba por haber perdido al más poderoso de sus hijos. El diablo sabía que su hijo no debió haber muerto de esa forma en manos de los humanos, así que le prometió la vida eterna, y como no era posible recuperar su cabeza, debido a que se encontraba en la casa de Dios remojada en agua bendita, decidió coserle la cabeza de un animal predilecto, una cabra. Y fue así como surgió por primera vez la figura del gran macho cabrío que tanto simboliza al diablo hoy en día. De igual forma, el diablo prometió dotar a todos aquellos brujos fieles el poder de convertirse en el animal de su preferencia, ganando una fuerza sobrenatural y un gran poder suficiente para defenderse del hombre. Y fue así como surgió el primer nahual, que fue aquel anciano de Don Fabo, y que de noche se convertía en una gran bestia en forma de cabra, y que poco a poco comenzó a asesinar a la gente del poblado a manera de venganza, hasta que por último asesinó al padre para recuperar su cabeza, aunque se dice que nunca pudo encontrarla. Ahí termina la historia contada por mi abuelo, que tal cual pareciera haber abierto una maldición, murió a la noche siguiente. No podemos decir que tuvo una muerte pacífica como él quiso, porque cuando fue encontrado muerto, tenía los ojos completamente abiertos y una expresión de horror dibujada en su rostro. En su velorio, los adultos de ese entonces mencionaban que fue un paro cardíaco. Lo intrigante fue la causa. Mis tíos decían que posiblemente fue aquel brujo macho cabrío que había acudido por él, después de revelar uno de los secretos más oscuros de la magia negra. Nací en un pequeño poblado de Catemaco, Veracruz. Esta tierra es famosa por su misticismo y por ser la cuna de la brujería en México. Claro que en esta región no pueden faltar los avistamientos de bolas de fuego, duendes y nahuales, siendo estos últimos los más peligrosos. Esta historia ocurrió hace 8 años. Mi padre siempre se dedicó a la siembra y era propietario de unas pequeñas parcelas. Gracias a ellas podíamos sobrevivir, ya que nunca fuimos ricos y siempre tuvimos problemas económicos. A pesar de esto, mi padre pudo juntar unos pesos para comprar 2 marranos y empezar un nuevo negocio. Nosotros estábamos muy emocionados, pues veíamos la posibilidad de generar un dinero extra. Absolutamente todos colaboramos, mis hermanos y yo. Le dimos nuestros pocos ahorros a mi padre para que pudiera completar el pago. Además, nos conseguimos trabajos adicionales para ayudar con el alimento. En pocas palabras, invertimos todo nuestro dinero con estos animales. Pero tristemente el gusto no nos duró ni siquiera un mes, pues a pesar de todo el esfuerzo que invertimos, a los 8 días encontramos a uno de los marranos muerto. La escena era horrible. El animal estaba destripado y la verdad, parecía que lo mataron por diversión, porque realmente casi no le faltaba carne. Además, si un depredador natural fuera el causante de este ataque, se hubiera llevado el cuerpo. Nosotros, por más que pensamos, no le podíamos encontrar respuesta. Pero la situación empeoró. Las parcelas comenzaron a secarse. Mi padre encontraba el maíz podrido,
al igual que la mayoría de las verduras. Pero lo más inquietante de esto es que un extraño olor, parecido al de un animal muerto, se podía percibir en los tallos del maíz. Nosotros sabíamos que si perdíamos las parcelas, nos íbamos a morir de hambre. Así que montamos guardia para saber qué animal había atacado al cerdo y por qué las parcelas olían tan mal. Mis 3 hermanos mayores se encargaron de cuidar las parcelas, mientras que mi padre y yo nos escondimos para cuidar al último marrano que nos quedaba. La madrugada transcurría normal y el sueño estaba a punto de ganarnos, cuando escuchamos el rebuznar de un asno. Nosotros nos pusimos en alerta y mi padre preparó su rifle. Poco a poco iba saliendo de entre la oscuridad del monte un extraño animal. Nosotros esperábamos ver un burro, pero esa criatura no se parecía nada a ningún animal conocido. Caminaba en 4 patas, mismas que se notaban bastante fuertes. Era de color negro muy profundo. Realmente, la luz no lo iluminaba. Tenía un grueso y áspero pelo, y lo más aterrador era su boca, pues era parecida al hocico de un perro, pero con el doble de tamaño. Esa cosa babeaba y emitía sonidos de diferentes animales. Mi padre tenía una expresión de impotencia en su rostro y me pidió que no hiciera ruido. Ante nuestros ojos, aquella bestia mató a nuestro último marrano. No tardó más de 20 minutos y así como llegó, se fue por el mismo lugar. Cuando estuvimos seguros de que ese animal se había ido, mi padre y yo entramos a la casa, despertamos a mi madre y le contamos lo que pasó. Yo le pregunté a mi padre por qué no le había disparado a esa bestia. Él me miró y se limitó a contestarme que no era un animal común y corriente. Me dijo que eso era un nahual y las balas que teníamos no le causarían daño, pero comentó que esa bestia tenía los días contados. Lo que más le preocupaba en esos momentos eran mis hermanos, pues se encontraban solos y ellos eran más atrabancados. Si veían algo, de seguro iban a disparar, pero por fortuna regresaron al amanecer. Le dijeron a mi padre que no vieron nada. Él se tranquilizó y supo que en la siguiente noche aquel nahual visitaría las parcelas. Así que nos preparamos. Mi padre bajó con un brujo y le pidió que le curara las balas. Este señor aceptó, pero le advirtió que si no lo mataban, ese pactado iba a terminar con la vida de toda nuestra familia. También le aconsejó que pusiera las balas curadas en un frasco con sal, hasta el momento en el que fueran a ser utilizadas, ya que esto aumentaba su efectividad. Y por último, le dijo que el primer balazo iba en una pata, porque esto evitaría que el nahual escapara. Mi padre le agradeció por todo y se retiró. Llegó a la casa y colocó las balas en sal como le dijeron. Platicó con mi madre y le pidió que por nada del mundo abriera la puerta esa noche. De todos mis hermanos, solamente pidió que yo lo acompañara. Los demás se quedarían cuidando a mi madre. Las horas se me hicieron eternas y por fin llegó la noche. Preparamos todo y caminamos rumbo a las parcelas. Decidimos subir a un árbol, ya que así podríamos tener mejor vista. Mi padre me pidió que no tuviera miedo y me dijo que pasara lo que pasara, él me cuidaría. Ajustamos todo y más o menos a las 2 de la madrugada escuchamos el bramar de un toro, pero sabíamos que era el nahual
y nos preparamos. Efectivamente, del monte iba bajando aquella bestia, con una forma similar al de la noche anterior, pero ahora caminaba en 2 patas. Empezó a frotarse contra los tallos del maíz. Mi padre la apuntó y le pegó un balazo en una pierna. Ese animal chilló y se revolcó de una manera escalofriante. Nosotros bajamos del árbol y mi padre le pegó otro tiro. Esa bestia ya no podía moverse, y fue entonces cuando pasó lo más increíble que he visto. Esa bestia comenzó a implorar por su vida. Emitía una voz normal, pero le costaba trabajo terminar las oraciones, porque sonidos de animales salían de su boca al mismo tiempo. Mi padre la apuntó a la cabeza y le preguntó quién era. El nahual solamente contestó: no soy del pueblo, no los quería matar. Si me dejas ir, te daré un poco del dinero que tengo y prometo no regresar. Mi padre se quedó callado y de un momento a otro le dio un tiro en la cabeza. Cuando esa bestia murió, nos dispusimos a revisarlo y lo que más me impactó fueron sus patas, pues tenía dedos de humanos acompañados de unas enormes garras. No pasaron más de 5 minutos cuando el cuerpo de ese nahual comenzó a despedir un olor asqueroso, algo realmente insoportable. Tuvimos que alejarnos de ahí porque no podíamos ni respirar y acordamos volver por la mañana. Cuando amaneció, tocaron la puerta. Eran los vecinos que vivían un poco más arriba. Ellos tenían unas parcelas más delante de las nuestras y llegaron acompañados de 3 policías para avisarnos que habían encontrado un muerto en nuestros terrenos. Dijeron que muy temprano los despertó un olor nauseabundo. Ellos pensaron que algún zorrillo andaba cerca. Decidieron investigar porque el olor era diferente y cuando llegaron a nuestras parcelas encontraron la mitad de un hombre. De inmediato llamaron a la policía y por más que buscaron jamás encontraron las piernas de ese sujeto. Los policías le preguntaron varias cosas a mi padre y le pidieron que los acompañara para dar su declaración, ya que ellos lo manejaron como el posible ataque de algún felino, pues aunque pocos aún existen por la zona. Antes de irnos, llegamos a la escena del supuesto crimen y lo que encontramos era imposible. Para empezar, el cuerpo no tenía ni un solo balazo y lo que quedaba de aquel hombre estaba en proceso de descomposición. Daba la impresión de que llevara mucho tiempo en ese lugar. Ni la policía ni nosotros entendíamos lo que estaba pasando. Aún así, mi padre se llevó todo el día en el Ministerio Público y cuando regresó, decidió pasar primero con el brujo y le contó lo que sucedió. El brujo le dijo que no encontraron las piernas de ese hombre, porque los nahuales, al igual que las brujas, se desprenden de partes corporales antes de iniciar su transformación. Las dejan en algún escondite. Normalmente eligen un árbol hueco, pero tienen que regresar antes de los primeros rayos del sol. De lo contrario, mueren en la piel del animal o bien el diablo les quita el don que les otorgó y los deja morir agonizando lentamente. El brujo le dio las gracias a mi padre. Le dijo que estas bestias, además de causar daños y robar, también matan mujeres y niños. No es tarea fácil acabar con un nahual, pero cuando lo logras, aseguras el bienestar de tu comunidad, pues esas noticias corren rápido y siempre llegan a oídos de otros pactados, que a su vez lo toman como una amenaza por si intentan acercarse. Después de escuchar todo esto, mi padre le agradeció al brujo por los consejos y se despidió. Ahora, después de unos años,
nuestra situación económica mejoró. Nos pudimos levantar de esa crisis y salimos adelante. Yo estoy muy orgulloso de tener un padre tan valiente. Y ahora, yo también sé cómo matar nahuales. Cuenta mi abuelo que durante su infancia él vivió en un poblado en las meras faldas de una zona montañosa. El sitio era conocido por su alta cosecha de naranjas y era hermoso ver esos campos verdosos que a su vez albergaban a sus alrededores amplia fauna silvestre, así como temibles criaturas que la gente de hoy en día piensa que son exclusivas de las películas. En aquel pueblo habían dos grandes familias que rivalizaban, los Fernández y los Medina. Ambas familias eran poderosas del pueblo. Los Medina eran de alma caritativa, quienes tenían bien pagado a sus empleados y ayudaban a la gente. En contraparte, los Fernández eran ambiciosos y solo aspiraban a tener cada vez más, aun siendo a costa de los pobres. Y es por ello por lo que ambas familias siempre estaban en disputa. En una ocasión, en plena pelea de gallos, el más grande de los hijos de los Fernández no aceptó su derrota contra el señor de los Medina. Sacó su machete y de un solo tajo le voló la cabeza al gallo campeón de los Medina. El dueño del gallo, al sentirse insultado, sacó su machete y le voló la mano al muchacho. Este se tiró a llorar y entre su gente lo llevaron hacia el rancho de su padre, mientras él gritaba que eso no se quedaría así. Después de ese evento, no se le volvió a ver a ningún miembro de los Fernández en la calle por lapso de una semana. Solo se vio llegar a su rancho a dos hombres que iban en caballo, vestidos con túnicas y cubriéndose el rostro con capuchas. Muchos aseguraron que eran primos de los Fernández. Otros dijeron que eran brujos y muchos chismes y misterios corrieron alrededor de la presencia de aquellas extrañas personas. Los Medina, conformado por el papá, los hermanos Juancho y Sofía, sabían que los Fernández tomarían venganza por lo ocurrido, pero jamás imaginarían lo que estaba por ocurrir. Debido a que el rancho estaba un poco retirado del pueblo, el señor Medina y Filiberto el capataz salieron en la vieja camioneta para hacer la compra de víveres y medicamentos para los animales. Para llegar al poblado, era necesario atravesar un camino de tierra blanca, bordeado entre montañas y bosque. Dando en punto de las 11 de la noche, los hijos del señor Medina comenzaron a preocuparse por su padre. Normalmente, este viaje los hacía regresar cuando mucho a las 8 de la noche. Ellos supusieron que posiblemente fueron a la cantina por unas copas. Al filo de las 11:30, todos los habitantes del rancho, tanto dueños así como trabajadores, escucharon un macabro y estruendoso gruñido, como si fuera un lobo, pero uno muy grande. Esto fue realmente aterrador. Por el sitio era poco común escuchar lobos o coyotes. A pesar del miedo, dueños y trabajadores se dividieron en dos grandes grupos, uno para ir a buscar al señor Medina y otro para quedarse a cuidar el rancho. Así fue como un grupo de aproximadamente 10 personas
salieron a caballo entre aquel macabro ambiente nocturno en búsqueda del jefe de los Medina. Sin necesidad de echar partida de los quinqués, el camino era iluminado completamente por una enorme luna llena. Al cabo de un rato de cabalgar, los jinetes escucharon unos lamentos fuera de la carretera. Vieron la camioneta estacionada entre la maleza. El frente estaba completamente destrozado. Dentro de ella se encontraba el señor Medina, con la pierna herida de tal forma como si haya recibido un imponente rasguño. El señor se encontraba con vida y tenía en una mano un rosario con la cruz del Nazareno bien presionada, y con la otra mano tenía su revólver. Lo impactante fue el copiloto Filiberto, aquel hombre, padre de familia y brazo derecho del señor Medina. Se encontraba en el asiento de al lado, bañado entre su propia sangre, decapitado. Lo que fuera que le hizo eso, lo había querido llevar desde el techo de la camioneta, arrancándole la cabeza por medio de fuerza, más que por cercenamiento. Desesperadamente los jinetes recogieron al señor Medina y lo que quedaba del pobre Filiberto. A toda prisa retornaron hacia el rancho sin saber con lo que peleaban. Estando a medio camino, repentinamente los caballos se inquietaron y comenzaron a relinchar, botando a varios de los jinetes. Los que lograron quedarse montados solo pudieron observar cómo de un gran árbol les cayó en forma de emboscada un gran animal, como de 2 metros de estatura, con un cuerpo como de un perro grueso que caminaba erguido y con una cara cubierta de pelaje, donde solo se podían ver sus enormes colmillos de fuera. Ante el ataque de ese animal, los jinetes lograron repelerlo a punta de balazo, que si bien lograban dejarle heridas, no alcanzaban a herirlo mortalmente. De esa forma, aquella bestia de un gran salto se regresó a la arboleda en donde se encontraba escondido. El grupo de jinetes comenzó de nueva cuenta la cabalgata, muriendo de miedo y con arma en mano. Desafortunadamente, Tonich, que era uno de los trabajadores del rancho, se quedó atrás debido a una herida de su caballo al caer, y ante la retirada solo se pudo observar cómo aquella bestia bajó de nuevo, tomó al pobre de Tonich del cuello y se echó a correr entre los campos de arado, con su víctima clamando ayuda. Aquella bestia era muy rápida, dramática, así como lastimosamente la criatura se perdió entre la maleza, lanzando terribles alaridos, los mismos que se escucharon antes como si fuera un lobo muy grande. Los jinetes en su mente se lamentaban por Tonich e hicieron una oración por él, quien en esos momentos estaba haciendo la cena de aquel animal. Al llegar al rancho, rápidamente llevaron al señor Medina a su cuarto. Era evidente que él iba a morir desangrado. Ya moribundo, le pidió a sus hijos que le alcanzaran una cajita que tenía debajo de su cama. En ella, el señor tenía guardado 3 botecitos con un brebaje de un color verduzco. Con las pocas fuerzas que tenía, el señor Medina se lo bebió y le dijo a sus hijos que se bebieran los otros 2. Ellos no querían, pero su padre por medio de regaños los obligó. Al cabo de unos minutos, el señor Medina, con los ojos abiertos, dejó de respirar. Juancho y Sofía lloraban desconsoladamente la pérdida de su padre, pero esa cena de tristeza
se vio interrumpida cuando una gran cantidad de balazos se escucharon a los alrededores del rancho. Rápidamente, los hijos salieron a ver qué ocurría. Al salir, el panorama fue desolador. Se encontraron una gran cantidad de vacas, caballos, cerdos y otros animales del rancho, completamente despedazados y mutilados. Los hombres repelían con balazos algo que se supo que era cuando uno de los trabajadores gritó: «Esténse preparados, cabrones, que aquí vienen de nuevo esos malditos nahuales». Se pudo ver cómo entre la oscuridad corrían de forma feroz dos grandes criaturas, parecidas a los grandes hombres lobos que se pensaba eran exclusivos de películas. A pesar de tantos disparos, las criaturas venían hacia el grupo brincando y corriendo de un lado a otro. Las personas presentes pensaron que ese sería el fin, y más cuando se tuvo a aquellos nahuales de cerca, listos para terminar de devorar a todas las personas. La gente corrió a refugiarse en el granero del rancho, pero los nahuales les dieron alcance y estaban a punto de comenzar la carnicería cuando del techo brincó hacia ellos un tercer nahual, enorme, más grande que los dos anteriores. Al principio se pensó que era parte de ese clan de nahuales, pero no. Aquel gran nahual llegó a defender a la gente del rancho. Y así fue como se liberó una encarnizada batalla entre aquellos tres nahuales, quienes aullaban ferozmente entre gritos de odio y dolor. En un principio, el gran nahual rechazaba y contraatacaba a los otros dos nahuales. Incluso pudo herir profundamente a uno de ellos, pero el cansancio y al parecer una herida en la pierna cobraron factura. Y en uno de sus contraataques ya no se pudo reponer, y las dos grandes bestias comenzaron a mordisquearlo por todos lados, al grado de arrancarle una pierna. El nahual moribundo aullaba de dolor e intentaba reponerse, pero se encontraba lleno de mordidas, sangre y sin pedazos de carne por todo el cuerpo. Uno de los dos nahuales agresores se acercó hacia él y con decisión le tiró una mordida en el cuello con la intención de acabar con su vida, cuando repentinamente se escucharon dos imponentes aullidos. Fueron tan fuertes que rompieron los cristales de las ventanas del rancho. Al ver esto, los dos nahuales agresores trataron de huir a toda velocidad, pero del granero salieron dos enormes nahuales, tan grandes como el nahual que se encontraba tirado moribundo. Rápidamente persiguieron a los dos nahuales que huían, y sin mayor dificultad dieron caza de ellos. Ambos nahuales regresaron victoriosos, con las cabezas decapitadas de los nahuales perdedores entre sus mandíbulas. Al llegar hacia el nahual moribundo, ellos escupieron las cabezas, y se pudo ver cómo poco a poco tomaban formas de cabezas humanas. Los otros dos nahuales vencedores tomaron al gran nahual, que para ese entonces ya había fallecido, corrieron con él a toda prisa, perdiéndose entre la negrura de la noche y los cerros. Esa noche, la gente del rancho escuchó aullidos de dolor y pena. Era evidente. Los nahuales lloraban y lamentaban la pérdida del jefe nahual. A partir de ese día, no se supo más del señor de los Medina. Entre los trabajadores del rancho se corrió el rumor de que él era el gran jefe nahual, que dio su vida para salvar a sus trabajadores. Los otros dos nahuales eran sus hijos, Juancho y Sofía, quienes también tenían esa maldición en la sangre. Todas las personas que presenciaron aquel acto aceptaron no contar nada por el bien del rancho y le juraron lealtad al difunto señor de los Medina,
quien en una carta que tenía junto a la caja con los brebajes dejó escrito que el pleito ocurrido con los Fernández iba a tener consecuencias para la familia y el rancho, y es por eso que decidió acudir con un brujo, quien le dijo lo que iba a ocurrir. El brujo no podía asegurarle protección, pero lo dotó de medios para protegerse. Pero el costo era portar la maldición del Nahual. El señor aceptó con valentía y por orgullo de no caer ante los Fernández. Y fue así como toda la familia Medina se convirtió en Nahual. Al enterarse de lo ocurrido, la familia Fernández intentó huir, puesto que ellos eran quienes habían contratado a aquellos 2 hombres nahuales para vengarse de los Medina. Sin embargo, un día antes de su partida, hubo una masacre en su rancho, en la cual, a excepción del más pequeño, murieron de forma violenta. Los testigos afirman que a manos de 2 grandes criaturas como perros gigantes. Desde ese entonces, el rancho de los Medina cambió el nombre a los 3 nahuales, y se dice que en las noches 2 grandes criaturas custodian el lugar, esperando la venganza del único Fernández sobreviviente. Esta historia ocurrió en un pueblito de Oaxaca, y mi abuela fue testigo de este aterrador evento. Ella nos cuenta que vivía con su esposo en un pueblito muy pobre. Tenían muchas necesidades, pero al tener a su familia sana y tortillas que llevarse a la boca, era más que suficiente para que fueran felices. Mi abuela vivía en una comunidad llena de vegetación, y cerca de su casa vivía una comadre llamada Úrsula. Esta tenía 3 hijos, llamados Raúl, Pedro y Félix. Los primeros 2 trabajaban en un gran aserradero no muy lejos del pueblo y tenían muchas aspiraciones. Pero Félix era un muchacho flojo, mujeriego y sobre todo borracho. Su madre vivía angustiada porque su hijo era un bueno para nada. Sus amigos eran unos vagos que no salían de la cantina del pueblo. En pocas palabras, eran mala influencia. Cierto día, una joven muy atractiva llamada Cristina, quien era sobrina de don Federico, el dueño de la cantina, llegó a vivir al pueblo. Al verla, Félix quedó impresionado por su belleza. Ya se sabía que el muchacho era un mujeriego y que ninguna muchacha se le resistía. No tardó en tratar de llamar su atención, pero la joven no le correspondía. Félix hacía hasta lo imposible para conquistarla. La adulaba diciéndole que si lo aceptaba como novio, le bajaría la luna y las estrellas. Pero sus intentos eran inútiles, ya que ese pobre campesino era poca cosa para ella. En una ocasión, Félix venía saliendo de la cantina junto con un amigo llamado Manuel. Estos estaban muy ebrios. Ya era bastante noche y los hombres tenían que caminar una gran distancia y atravesar un gran tramo de monte para llegar a sus casas. Avanzaron con mucha torpeza, apenas si se podían mantener de pie, y al pasar por una vereda escucharon un extraño sonido. Al parecer, era un gruñido estrujante. Estos hicieron caso omiso. Pensaron que se trataba de un animal del monte. Siguieron su camino cantando algunas canciones. La casa de Félix se encontraba a unos cuantos metros, y la del otro joven a unos minutos más. Así que cuando Félix llegó a su casa, Manuel siguió su camino. Ya faltaban unos minutos para que llegara, y pronto sintió ganas de ir al baño.
así que se internó en medio de la maleza y al estar sentado, escuchó nuevamente un aullido aterrador. Este parecía el de un perro y se escuchaba un poco lejos de aquel lugar. De repente, volvió a escuchar el mismo aullido, pero en esta ocasión estaba acompañado de un gruñido espeluznante que te hacía erizar la piel. El joven, como pudo, se puso de pie y al intentar correr se dio cuenta que delante de él había un perro de color negro. Este era muy extraño, pues su tamaño no era normal. Era demasiado grande a comparación con un perro común. Sus ojos se tornaban de color rojo y su aspecto era la de un ser demoníaco. Manuel intentó escapar, pero ese animal se le fue encima. Lo atacó con demasiada furia y cuando estaba a punto de terminar con su vida, llegó un vecino que se había despertado por los gritos. El hombre venía con un machete en mano y cuando aquel perro se dio cuenta de su presencia, salió corriendo y se perdió en la maleza. El campesino levantó a Manuel y lo llevó a su casa. Lamentablemente ese muchacho perdió ambas piernas y después de contar lo que pasó, poco a poco fue perdiendo la cordura. La noticia corrió, se regó como pólvora y docenas de curiosos se dieron cita en la casa de Manuel, entre ellos Félix y su madre. Cuando le preguntaron a Félix qué había pasado, él contestó que sí estuvieron juntos la noche anterior, pero que no sabía lo que había sucedido. La señora Úrsula estaba muy angustiada y le decía a su hijo que esa desgracia se pudo evitar si dejaran de tomar y de caminar a altas horas de la madrugada por esos senderos. En el pueblo se comenzó a correr el rumor de que esto lo había hecho un nahual, ya que en comunidades cercanas también se registraron ataques similares a este, tanto en hombres como en animales. El tiempo pasó y por fin Félix conquistó a la hermosa Cristina. Se hicieron novios y siempre solían verse en la plaza del pueblo. Este era el envidiado por unos cuantos, pues había logrado ganarse el amor de la muchacha más guapa del pueblo. El tío de la chica no estaba de acuerdo con esa relación, pues no veía futuro para su sobrina con ese borracho. Aún así, a Cristina se le notaba muy enamorada. Lo curioso de esto fue que la muchacha empezó a comportarse extraña. Citaba una y otra vez a Félix, siempre a altas horas de la noche, en lugares demasiado lejos, argumentando un poco de privacidad. Esto no le molestaba al muchacho, ya que él salía beneficiado. Cierto día, los jóvenes quedaron de verse cerca del río. El muchacho llegó anticipado. Los minutos pasaban y de Cristina ni sus luces. La esperó tanto tiempo que enfadado decidió retirarse del lugar. Al voltear, vio a lo lejos que su amada venía corriendo. Se acercó y le pidió disculpas argumentando que en la cantina un hombre borracho no se quería marchar y su tío cerró el establecimiento hasta que ese sujeto se retiró. La muchacha llevaba puesto un vestido blanco, al cual se le notaba una mancha de sangre. Félix preguntó el porqué de esa mancha. De inmediato le respondió que sin querer se había cortado preparando la cena de su tío y no se percató de que se había manchado. Sin más, olvidaron el tema y se quedaron sentados admirando la luna y las estrellas. Al otro día por la mañana, había mucho escándalo en el pueblo. Habían localizado a un hombre sin vida. Había corrido con la misma suerte de Manuel. Todo era confusión, ya que en ese pueblo se vivía con tranquilidad y de repente empezaron a suceder atroces asesinatos.
La madre de Félix no veía con buenos ojos a Cristina. Argumentaba que había algo extraño en la mujer y le daba mala espina. El joven iluso le gritó a su madre al grado de querer golpearla. Sus hermanos intervinieron y lo corrieron de la casa. Ya era muy noche y el muchacho se marchó muy enojado. Al dirigirse al pueblo, escuchó de repente un fuerte ruido. Parecía que iban arrastrando algo muy pesado. El joven se acercó para ver qué pasaba, y de pronto miró que un perro de aspecto demoníaco y de ojos rojos llevaba jalando un cuerpo. Se perdió entre la maleza. Impresionado salió corriendo y regresó de nueva cuenta a su casa, pero sus hermanos no lo dejaban entrar. Decían que se encontraba borracho y que solo estaba diciendo tonterías. Fue tanta su insistencia que tocaba desesperadamente la puerta al grado de querer tirarla. La madre asustada abrió la puerta y parecía que su hijo había visto al mismo diablo. Le contó lo que pasó, pero no le creyeron. En el transcurso del tiempo, esto parecía no escarmentar al muchacho, quien seguía en su afán de seguir en la parranda. Una noche, quiso visitar de sorpresa a Cristina, y al llegar a la esquina de su casa, alcanzó a ver que la mujer salía y se notaba muy misteriosa, pues volteaba por todos lados. El muchacho, al notar esto, comenzó a seguirla. La mujer se dirigió hacia la salida del pueblo y de pronto la perdió de vista. El joven se apresuró y de nuevo la alcanzó. Se dio cuenta que entró en una choza abandonada. Muerto de curiosidad, la observó de entre unas viejas tablas que servían de muros. El hombre quedó helado de ver que aquella mujer encendió muchas veladoras. Empezó a gritar en un dialecto desconocido y cuando terminó, giró 4 veces a la derecha y 3 más a la izquierda, y en segundos se convirtió en un monstruo. Su rostro se transformó en el de un horripilante animal. Su cuerpo poco a poco cambió hasta terminar convertida en una clase de perro, pero de un tamaño descomunal. Sus ojos eran rojos como el fuego, y sobre sus hombros colgaba una larga cabellera negra. Esa bestia se abalanzó a devorar a un pobre animal y con un gran temor. Félix se alejó sin hacer ruido y como pudo llegó a su casa. Llorando contó a su madre lo sucedido, pero la señora, harta de las borracheras de su hijo, pensó que se estaba quedando loco por tanta bebida. Se dispuso a llevarlo con el brujo del pueblo. Ya estando en el lugar, y al escuchar lo que Félix había visto, éste le dijo a Úrsula: «Tu hijo no está loco. Él trae consigo el aroma de un nahual y esa bestia es la responsable de todas esas muertes sangrientas». Le dijo que no era extraño que un nahual asustara a las personas, pero lo que sí era raro era que se las comiera. El brujo les dijo que para protegerse de ese nahual había que curar balas con agua bendita, colocar sal en la entrada principal de sus casas y orinar en un machete y bañarlo con sal. Les dijo que no había mejor defensa contra esas bestias que esos consejos. Félix alertó a la gente del pueblo. Enojados se reunieron para terminar con la vida de Cristina, y cuando llegaron hasta su casa, se dieron cuenta de que había escapado. Interrogaron a don Federico y juró que no sabía nada. Dijo que esa muchacha no era familiar suyo, que un día llegó a la cantina y le pidió un trago y desde esa ocasión no recordaba nada más. Desde entonces, el joven dejó de beber, y aquella mujer desapareció del pueblo para siempre. Pero hace un año, dicen que la vieron caminar en Pinotepa, un pueblo del sur de Oaxaca. Luce igual de joven y hermosa,
y tiene esa misma cabellera negra que hechiza a los hombres. Hoy en día, esta historia se cuenta en mi pueblo San Lucas. El cráneo de Alce se expone en un pequeño museo dentro del Palacio Municipal. Ahí se guardan cosas que se consideran importantes dentro de la historia del pueblo. En medio de aquel parque hay una estatua en honor a Juan Fermín, a quien se le conoce como el mejor presidente que ha tenido el pueblo, al grado de dar su vida por él, y la leyenda que a continuación escucharán se ha contado en el pueblo de generación en generación. Desconozco si es real, pero al menos sí es muy sorprendente. Juan era un jornalero muy trabajador que, como muchos más de la zona, había dejado el pueblo para irse en búsqueda del sueño americano. Al estar allá, sus talentos en la fabricación de zapatos y su bordado artesanal fue del agrado de los gabachos, y poco a poco se empezó a hacer de una pequeña fortuna, el cual mandaba hacia el pueblito para que su padre le construyera un rancho. Esta situación era bien vista por toda la gente. Como siempre, nunca falta la gente celosa y envidiosa que le duele ver el triunfo ajeno, y ese era el caso de don Efraín. Irónicamente era el hombre más acaudalado del poblado, y no tenía nada que envidiarle a nadie en lo económico, pero era tal su ambición y su hambre de poder, que no le gustaba ver a nadie sobresalir, y mucho menos por tratarse de Juan, quien había sido trabajador de él. Al cabo de 5 años de arduo trabajo y esfuerzo, Juan ya era la segunda persona más acaudalada del pueblo. Su rancho ya era casi igual de grande que el de don Efraín, y todas las personas hablaban maravillas de él. Él ya se encontraba en el pueblo viviendo en su rancho, y mucha gente talentosa que era trabajadora de don Efraín había ido a pedir oportunidad para trabajar con Juan. Él los recibía amablemente y trataba a todos como de su familia, con buenas condiciones de trabajo y un sueldo más acorde a sus habilidades. Los compradores de ganado también poco a poco hacían más tratos con Juan, provocando que las ventas de don Efraín disminuyeran drásticamente. Así fue pasando el tiempo, y don Efraín dejó de ser el hombre más rico del sitio, y su poder, así como dinero, iban drásticamente a la baja, hasta llegar al grado de tener que vender su rancho, y tragándose su orgullo un día simplemente entre la oscuridad y el anonimato, abandonó el poblado, aquel pueblito donde reinaba con tiranía y con mano dura, humillando y haciendo de menos a la gente. Él aseguró que se vengaría del pueblo y que esto no se quedaría así. Algunas personas aseguran que se le miró ir a caballo hacia arriba de las montañas, un sitio donde muy pocos solían acudir, puesto que desde hace mucho tiempo se dice que allí habitaba un pueblo infestado de nahuales, aunque realmente era un cuento de los abuelos, porque en el pueblo nunca nadie se había topado con alguno de ellos. Pasaron aproximadamente 2 años de prosperidad del rancho, que en general causó prosperidad a todo el pueblo, hasta que de un día para otro los animales comenzaron a perderse. Al principio eran pocos los que se perdían sin dejar rastro alguno, pero después se trataba de horribles matanzas de animales que se notaba que él o los asesinos realizaban solo por el mero gusto, puesto que en muchos de esos asesinatos los animales eran mutilados, pero no se devoraba nada de ellos. Eran asesinados solo por placer. Para ese entonces, Juan ya había logrado, a base de sus buenas acciones, ser el presidente del pueblo, y veía con desesperación
cómo día a día la gente iba al palacio municipal a reportar desapariciones de sus animales de granja, el cual era el principal medio de sustento del poblado. Ante la necesidad de descubrir qué era lo que estaba matando a los animales, se armaron algunos grupos de cacería que espiaban y salían de noche para cazar a lo que fuera el asesino, pero nunca pudieron cazarlo. Sin embargo, se corría la voz de que se había avistado un gran animal, robusto como de 2,5 metros, que corría muy rápido y podía dar grandes saltos entre los árboles. Podía caminar en 2 patas así como en 4. Su cara era una mezcla entre hombre, perro y lobo, así como también era completamente peludo, y emitía un gruñido más fuerte que el de un león, situación que provocaba un miedo terrible, hasta para el más valiente de los cazadores. A partir de ese momento, en el pueblo se comenzaron a vivir cosas peores. El rancho de Juan había perdido más de la mitad de sus cabezas de ganado a manos de aquella criatura, y casi todo el pueblo había sido víctima de esta. Una hambruna comenzó a azotar al pueblo por lo mismo, y la gente comenzó a malvender a sus animales antes de que fueran devorados o simplemente asesinados por la criatura, como le llamaban en ese entonces. Lejos de ser una solución, el hecho de quedarse sin animales de granja solo empeoró las cosas. En el poblado comenzaron a perderse gente, sobre todo aquellos que por andar tomados se quedaban a dormir en las calles, o aquellas mismas personas que se encontraban en situación de calle. Posterior a ello, comenzaron a perderse niños, principalmente los recién nacidos. Era realmente macabra la forma de cómo se escuchaban por las noches los llantos de los niños provenientes del monte al ser arrastrados por aquella criatura, posiblemente para usarlos de cena. Día a día se recibían en la comandancia familias desconsoladas, llorando por sus familiares y por sus pertenencias. Muchas familias huyeron del sitio, pero otras prefirieron quedarse a su suerte. Juan estaba desesperado con esta situación, hasta que después de darle tantas vueltas a la idea de cómo combatir ese ser, se le ocurrió contactar a una vieja amiga de ascendencia afroamericana, con quien había entablado amistad durante su estancia en el gabacho. Esta mujer no era una mujer cualquiera, era una maestra de magia judú, la cual era diferente a la magia vudú, típica de los pueblos africanos. La magia judú era más típica de los nativos americanos. La mujer, al platicar con Juan, rápidamente acudió al pueblo para ayudar, además de que se le ofreció una buena paga. Una vez estando en el pueblo, se le explicó la situación por la que se estaba atravesando, y ella pidió que se le mostrara el cadáver más fresco que se tenía como víctima de la criatura. Fue así como la llevaron al rancho de don Juan, y ella examinó una vaca que había amanecido decapitada. Al ver a la vaca, ella comenzó a realizar un ritual, y posterior a entrar a un estado de trance que asustó a los presentes. Ella comenzó a oler muy de cerca el cadáver, después se acostó sobre la tierra, y al cabo de unos minutos se reincorporó ya en un estado normal. Dijo que la vaca tenía en ella la baba de un nahual. Todos los presentes se sorprendieron con lo dicho, pues si bien se tenían sus sospechas, hasta el momento, las historias de nahuales habían sido mitos. La bruja le pidió a Juan platicar a solas con él, y ésta le dijo que se enfrentaban a un mal muy poderoso, y que las balas de plata era un mito sacado de las películas de lobos. Para combatir a este monstruo, era necesario pelearle al tú por tú y de poder a poder,
Entonces la bruja le ofreció invocar a una poderosa criatura que pudiera hacerle frente a este gran nahual. Pero esto sería costoso, debido a que se tendría que utilizar mucha magia para su invocación. La bruja le explicó cuál era el precio de invocar a este ser. Sin pensar mucho en la paga, Juan aceptó con tal de que su pueblo se libre de aquel ser del infierno. Fue así entonces como la bruja sacó de su carroza un gran cráneo de alce y se lo entregó a Juan. Le explicó que en un día de luna llena ordenara a toda la población dormir en el cuartel municipal y que a las afueras del pueblo amarrara aquel cráneo en algún gran árbol y debajo de él pusiera algunos animales de granja como cebo. De igual manera, iba a necesitar un grupo mínimo de 20 hombres armados para que vayan con ella a ese sitio. Eso para sentirse segura contra el gran nahual, en caso de que esta criatura invocada fallara en su encomienda. Fue en ese momento cuando la bruja mencionó por primera vez el nombre de la criatura. La criatura que invocaré es un temible demonio cornicabras. Al cabo de algunas noches, al fin llegó la noche de luna llena. Se realizó todo al pie de la letra, justo como lo había dicho la bruja. Se internaron en el bosque a los límites del pueblo, y el gran cráneo de alce quedó sobre un árbol, alumbrado directamente por la luna. 2 gallinas y una cabrita se amarraron debajo de él, y una tercera gallina fue decapitada ya mismo por la bruja. Realizó un círculo alrededor del árbol con la sangre. La bruja y los cazadores se guardaron detrás de unas barricadas de piedra, y al cabo de 30 minutos, unos imponentes rugidos se empezaron a escuchar a lo lejos, seguido del sonido de las ramas de los árboles quebradizos ante las poderosas pisadas de aquella criatura, la cual venía corriendo. Al llegar al sitio, de un tajo aquel gran nahual partió a la cabrita en 2 y se le fue encima para devorarla, mientras las gallinas cacareaban desesperadas. Al ver al nahual, la bruja rápidamente comenzó a realizar un ritual y a hablar en un idioma desconocido. Sus ojos se tornaron blancos y entró en un tipo de trance. Las cuencas de los ojos de aquel cráneo de alce comenzaron a brillar y de su nariz comenzó a salir un denso humo que por un rato cubrió parte del sitio. En cuestión de minutos, aquel humo se había disipado y allí parado al lado de un árbol se encontraba una horrenda criatura con patas de cabra, los brazos bastante alargados, al grado de que se arrastraban por el piso, y con la cabeza de alce que aún era un cráneo con vida. El gran nahual, al ver a esta criatura, se le fue encima y le mordió el cuello violentamente, pero no le realizó ningún daño. En contraataque, aquel demonio le lanzó un golpe a su costado y logró clavarle la mitad de sus garras en las costillas. El nahual emitió un gran grito de dolor, pero siguió mordisqueando a aquella criatura, pero no lograba dejarle herida alguna. Después de una larga batalla en la que el nahual lograba contener los ataques del demonio y que el demonio no recibía daño con los ataques de él, el nahual, muy mal herido, huyó del sitio desangrándose de las costillas y también con una gran herida en una pata que fue el resultado de una gran mordida que aquel demonio le había propinado. Los cazadores, al ver la retirada del nahual, intentaron huir tras de él para cazarlo, pero la bruja les dijo que no era necesario. Aquel gran nahual iba a morir, puesto que la saliva de aquel demonio era extremadamente tóxica. Los cazadores se encontraban felices. Al fin lograron vencer a la criatura que les atormentaba. No obstante, al paso de los minutos se les borró la sonrisa de la cara
y muy al contrario comenzaron a llorar desconsoladamente. La razón era que Juan yacía tirado a un lado de ellos, con heridas desgarradoras en varias partes del cuerpo. La bruja tristemente les explicó a los cazadores que el precio a pagar para la invocación de esa bestia era que alguien tenía que dar su vida y recibir todos los ataques que la bestia recibiera. Es por eso que Juan había muerto. Él recibió el impacto de todas las heridas que el nahual le realizó al demonio cornicabras. Al pasar los días, la gran bruja se fue sin cobrar nada al pueblo y les dejó con ellos aquel gran cráneo de alce para que lo utilizaran por si en alguna otra ocasión se veían atacados por alguna criatura. A los pocos días, cuando la tranquilidad regresó al pueblo, un grupo de cazadores encontró bosque adentro el cadáver de don Efraín, quien yacía desnudo, con una profunda herida a la altura de las costillas y con una enorme mordida en una de las piernas. Sin duda, y tal cual se pensaba, él era el gran nahual que regresó para vengarse. Mi tío Jacinto tenía un rancho con más de 500 borregos ubicado en el estado de México. Desde las primeras horas de la madrugada los sacaba a pasear, pero cuidar a tantos animales era imposible. Por eso tenía 10 perros pastores bien educados para poder ayudarlo. Así pasaron los meses y notó que durante la madrugada estos perros estaban inquietos, como si estuvieran a punto de morder o pelearse con otro animal. En este tiempo, abundaban los coyotes y el tío Jacinto pensaba que eso provocaba el comportamiento de los perros, pero aún así pensaba que el rebaño estaba seguro. De pronto, cada noche comenzaron a perderse animales, incluso durante el día, pero extrañamente los perros no presentían el peligro, o de plano algo los tenía dormidos. En un mes ya le faltaban 50 borregos, y mi tío pensó que se trataba de bandidos que dormían a los perros para poder llevarse a los borregos. Así que una noche montó guardia en el corral donde dormían los animales. Pero esa noche los borregos estaban inquietos. Algunos se tiraban al piso, otros agachaban las orejas, típico comportamiento de estos animales cuando un depredador está cerca. Mi tío no comprendía por qué los animales tenían tanto miedo, así que una noche trepó a un árbol con su rifle, esperando la llegada de algún intruso. Antes de partir, le avisó a su esposa de la situación para que ésta no se preocupara. La mujer era muy católica y le dio la bendición. Sin que mi tío se diera cuenta, tomó la caja de balas y las bendijo. Le imploró a la Virgen que por favor su esposo regresara sano y salvo. Pasaron las horas, dieron la 1 de la mañana, pero no se veía nada. De repente, como por arte de magia, los perros salieron corriendo despavoridos como si hubieran visto al mismo diablo. En cuestión de segundos se internaron en el bosque. A lo lejos se escuchaba que alguien venía caminando desde arriba del árbol. Mi tío miró cómo poco a poco se acercaba algo caminando torpemente. Imaginó que era el bandido que cada noche le robaba los animales. Se rogió su arma apuntando a donde esa extraña silueta aplastaba las milpas a su paso. Pero cuando esa cosa salió del campo y se detuvo frente al corral de los borregos, los pobres animales estaban muertos de miedo, al igual que mi tío Jacinto, ya que esa cosa no era lo que imaginaba. Por el contrario, era un enorme perro negro de ojos completamente rojos, solo con la aterradora diferencia de que tenía el tamaño de un burro.
Mi tío Jacinto no daba crédito de lo que a continuación miraron sus ojos. Ese infernal perro se puso de pie y con una mano abrió el corral de los borregos. Comenzó a tomar a cuantos pudo. De uno en uno los colocó en su espalda y cuando llevaba como 7, fue que el tío Jacinto reaccionó a esa manifestación. El lomo del perro estaba cargado de borregos y todavía tuvo el cinismo de tomar el último entre sus mandíbulas para emprender la retirada con su presa. Mi tío Jacinto estaba tembloroso. En ese momento comprendió que no se trataba de algo natural. Por el contrario, eso era un maldito nahual y uno de presencia descomunal. Así que tenía que hacer algo para salvar a su rebaño o los perdería como a los demás. Tenía mucho miedo para enfrentar a esa cosa, así que cerró los ojos y le suplicó a Dios que lo ayudara a salvar a sus borregos. Y de pronto le soltó un balazo el cual le pegó en una pata delantera. Esa bestia pegó un grito escalofriante, soltó a los animales que llevaba y se fue corriendo por los cerros hasta que se perdió del otro lado de la montaña. Mi tío Jacinto regresó a su casa pálido de miedo, pero no le platicó nada de lo que vio a su mujer. Solo le dijo que era un coyote y que le había disparado en una pata. Pero sin falta al amanecer lo iba a rematar porque ese animal estaría perdiendo mucha sangre y debería de estar escondido en el bosque. Mi tío tomó su rifle y se despidió de su mujer para salir a rematar a aquel supuesto coyote, pero en el fondo sabía lo que era y estaba temeroso de salir a buscar a aquella bestia. Ese día tuvo suerte y a su paso encontró un camino de sangre que esa bestia fue dejando. Lo fue siguiendo por horas entre montañas, barrancas y caminos, hasta que llegó a un punto donde perdió totalmente el rastro y era el lugar menos indicado. El camino de sangre terminaba justo afuera del rancho de su hermano Pedro, quien después de casarse hacía 5 años dejó de visitarlos y en raras ocasiones bajaba al pueblo a saludar a sus hermanos. Mi tío Jacinto imaginó que esa bestia se escondió en el rancho del hermano y preocupado tocó la puerta con gran desesperación, pensando que esa bestia del diablo posiblemente atacó a la familia. Ante tal alboroto, la esposa de su hermano lo atendió. Mi tío Jacinto la saludó y seguido de esto preguntó por su hermano, pero la mujer contestó un poco nerviosa. Mira, cuñado, sí está tu hermano, pero no está en buenas como para recibir visitas. Fíjate que en la madrugada salió a comprar unos borregos. Como siempre tu hermano iba armado y por un descuido se le salió una bala y le pegó en la mano. Ya le dije que fuera al médico del pueblo, pero no quiere. Dice que después del mediodía estará como si nada. Si quieres puedes pasar a verlo. Total, tiene años de no saber de ti. Eso era bastante coincidencia. Mi tío Jacinto lo pensó por un segundo. En eso giró la cabeza y miró que su hermano tenía más de 50 borregos en un corral. Casi se cae de la impresión cuando se dio cuenta que esos borregos estaban marcados y se trataban de los mismos que le habían robado. Ya no había duda. Su hermano era aquel impresionante nahual. Mi tío Jacinto no era tonto y sabía que si lo delataba o esa bestia se daba cuenta de que fue descubierto, tenía la obligación de matar a la persona que lo descubrió. Esta es una regla que su padre el diablo les puso, ya que si no pueden mantener su identidad oculta, no son merecedores del poder que su padre les otorga, sufriendo un doloroso castigo que siempre termina con la muerte del brujo. Así que mi tío Jacinto lo pensó mucho. Le dijo a su cuñada que no se preocupara, que solamente le quería vender un terreno al hermano, pero que mejor volvería en otra ocasión. Mi tío Jacinto guardó el secreto, y después de muchos años un campesino le dio muerte al hermano de mi tío. El campesino lo sorprendió robándole una vaca y no lo pensó 2 veces.
Hasta ese momento, mi tío Jacinto se atrevió a contar lo que vivió esa noche. Le dijo a toda la familia que fue mejor morir así, a vivir como un nahual, una bestia del diablo maldita para siempre. Todos los sitios tienen sus propios mitos y leyendas. Depende de uno creer o no creer en lo que se cuenta. Yo vivo en un pueblo llamado San Pancho, lugar donde abundan las historias de seres increíbles. Inclusive, se dice que en este pueblo habitó un vampiro, pero esa no es la historia que les quiero contar. Más allá de aquel vampiro, existió una persona que hoy en día es considerado un ángel de Dios. Tan así que el mismo presidente municipal presume de haber enviado una carta directo al Vaticano, pidiendo la beatificación de Don Miguelo, a quien también se le conoce como el santo cazador de nahuales. Y hasta el día de hoy, existen rancheros quienes rezan en nombre de aquel señor de la tercera edad para que cuide del ganado. Don Miguelo era un septuagenario que vivía a la salida del poblado justo debajo de las faldas de unos cerros. A pesar de ser un hombre solitario y sin familia conocida, siempre iba acompañado de sus 3 imponentes lobos grises, quienes caminaban a su lado y nunca hacían algún movimiento de más, siempre y cuando el Señor no se los pidiera. A simple vista, el Señor pareciera ser un humilde campesino, el cual siempre andaba a paso lento apoyándose de una horqueta más alta que él, su bulto hecho en hequén y una pequeña cantimplora atado a su cintura. En el poblado, todos lo respetaban y claro, nadie quisiera hacerle la guerra a un humilde campesino que siempre se encontraba acompañado de sus 3 imponentes lobos. Había periodos de tiempo en el cual se le dejaba de ver, y todos en el pueblo se asustaban. Cuando eso ocurría, era normal que alguien vaya a su casa y alrededores para ver si el señor se encontraba bien, pero misteriosamente nunca se le hallaba. Básicamente al señor se lo tragaba la tierra. Pero cuando la gente más lo daba por muerto o desaparecido, en las noches se escuchaba a sus imponentes lobos aullar. Esa era la señal de que el Señor ha regresado y todo se encuentra bien. En una ocasión en el poblado, misteriosamente comenzaron a aparecer animales muertos, desde animales de corral hasta mascotas. La cantidad de animales muertos era impresionante. Lo primero que se pensó era que se trataban de felinos hambrientos, pero de forma macabra se tuvo que descartar esta situación, puesto que los rancheros y campesinos, completamente armados, salieron hacia los alrededores del bosque para cazar a lo que fuera que se encontraba asesinando a los animales. Pero tristemente, no encontraron más que desolación y muerte, debido a que también se encontraron desmembrados en los alrededores del pueblo pumas, venados y jabalís, quienes en una escena por demás brutal se encontraban por todos los alrededores devorados y con las marcas de unas imponentes mordidas. Descartando a los felinos a quienes se habían encontrado víctimas de algo que se encontraba devorándolos, no les quedó de otra, y todas las sospechas apuntaron hacia los imponentes lobos de Don Miguelo. En ese mismo momento, aquel grupo de hombres se dirigió hacia la casa de aquel septuagenario. Al llegar a la casa del anciano, de forma violenta y en medio de insultos, le exigieron que dé la cara, pero quienes salieron fueron los grandes lobos, quienes con sus feroces gruñidos asustaban a los caballos, que a su vez relinchaban de miedo y botaban a sus jinetes. Rápidamente Don Miguelo salió de su choza para mirar qué pasaba,
y vio lo que ocurría. De una sola llamada de atención, apaciguó la furia de sus lobos y les preguntó a las personas qué era lo que ocurría. Entre todos los involucrados, le dijeron que se tenían grandes sospechas para pensar que sus lobos habían estado devorando a los animales del pueblo. Don Miguelo les dijo que simplemente eso era imposible, puesto que sus lobos no realizaban ningún acto que el anciano no les ordenara, a menos de que estén ante un inminente peligro. Para probarles esto, el anciano les propuso que lo encarcelaran a él por una noche y dejaran solos a sus lobos. Se entregó con aquellas personas, no sin antes ordenarle a sus lobos que lo esperaran en la puerta de la choza al día siguiente en la mañana. Él les aseguraba a aquellos hombres que sus mascotas permanecerían allá, expectantes a la llegada de su dueño. Así fue como don Miguelo fue encerrado en el calabozo municipal. Sin embargo, la gente dice que por la noche se escucharon provenir de la casa del señor unos macabros gruñidos mezclados entre ferocidad y dolor. Al día siguiente amaneció, y muchos más animales se encontraban muertos. A la gente no le quedó duda de que aquellos lobos eran los culpables y deberían morir. No obstante, don Miguelo, al ser liberado, con mucha desesperación corrió con sus pocas fuerzas a su casa, y un grupo de personas lo persiguió pensando que el anciano quería escaparse, pero realmente el rostro detonaba preocupación. Al parecer, presentía que algo malo había ocurrido. Al llegar, unos lamentables gritos salieron de todo su ser. Uno de sus lobos yacía muerto allí donde él le había ordenado que se quedara. Los otros dos se encontraban heridos. La escena indicaba que se habían enfrentado con algo que había ido directamente a asesinarlos. La gente que había perseguido al viejo lo comprendió todo, y con los rostros llenos de vergüenza y tristeza, se fueron retirando de aquel sitio dejando al anciano solo con su dolor. Esa misma noche, la gente se encontraba alerta por todos los eventos que habían acontecido últimamente. Aunque se vaticinaba que la maldad haría tregua por esa noche, esto no fue así, y muy al contrario, fue un día muy malo, del que hoy en día se habla en el pueblo a pesar de los muchos años que se dice que han pasado desde que aquello ocurrió. Eran las 9 de la noche cuando de nuevo se escuchó una encarnizada pelea proveniente de la casa de don Miguelo. La gente, aunque con miedo, acudió a ver qué era lo que ocurría, todos fuertemente armados. Allá vieron como 2 enormes nahuales que caminaban sobre sus 2 patas y con rasgos entre canino, hombre y puerco, luchaban ferozmente contra los lobos de don Miguelo, quien se encontraba tumbado en el piso, muy malherido. Al lado de él se encontraba muerto otra criatura, un tercer nahual, que al parecer había peleado con el anciano hasta la muerte. Después de un rato de pelea, los 2 lobos de don Miguelo cayeron fulminados a manos de un nahual, el cual era el único que quedaba en pie, puesto que el otro había muerto debido a una mortal mordida en el cuello por parte de uno de los lobos. Al ver esta escena, la gente que acudió a casa de don Miguelo disparó en múltiples ocasiones sobre la humanidad de aquella bestia nahual, pero fue en vano. Solo lograron agudizar la ira de la infernal criatura, y éste a toda velocidad y ahora sí corriendo sobre sus 4 patas tal cual canino, se dirigió sobre la multitud, quienes comenzaron a huir vanamente por sus vidas. Sin embargo, poco antes de que el gran nahual se abalanzara sobre el presidente municipal, se escuchó una detonación de bala.
una sola bala que había salido del arma de un moribundo, don Miguelo, y que había sido suficiente para que la enorme bestia cayera abatida. La gente por miedo huyó del sitio y no regresaron hasta el cabo de un par de horas. Cuando llegaron, solo se hallaron los cuerpos ya en forma humana de aquellos nahuales. La gente vio asombrada que aquellos ahora eran personas, eran gente adinerada de los pueblos aledaños. El cadáver del señor, así como el de sus lobos, ya no se encontraban. No había ni un solo indicio de dónde pudieron haber quedado. Algunos curiosos que se habían quedado escondidos detrás de los matorrales comentan que una luz del cielo se había llevado a don Miguelo y a sus lobos, pero esta es una versión extraoficial que se maneja que por la naturaleza del asunto es muy complicado de admitir, pero a partir de esos comentarios surgió la idea de que aquel hombre y sus lobos eran enviados por Dios. Ya en el lugar de los hechos, las autoridades del pueblo acordonaron la zona y catearon la choza del señor. Fue en ese momento que lo descubrieron todo. Aquel señor junto con sus lobos eran cazadores de nahuales. En un pequeño ropero hallaron muchas cartas que el señor recibía, en donde se solicitaba de sus servicios para cazar nahuales que atormentaban a los pueblos vecinos, así como otros pueblos remotos. De allá se explica que el señor se perdía durante periodos prolongados. También se descubrió que en aquella cantimplora llevaba remojadas sus balas dentro de agua bendita, las cuales eran las únicas efectivas para matar nahuales. Dentro de su bulto se descubrió una extraña pistola de fabricación casera, con extrañas inscripciones que nadie supo descifrar. Los más románticos del tema decían que es un arma bendita traída del cielo. En cuanto a los nahuales, al parecer atacaron a don Miguelo en emboscada para poder derrotarlo. Esto en venganza de todas aquellas criaturas infernales que habían sucumbido a manos del señor. Esto es lo que la gente del poblado cuenta, incluyendo mis abuelos. No sé si sea cierto, pero en caso de que sí, espero que Dios bendiga eternamente a don Miguelo.